Las puertas de la percepción, título original The Doors of Perception de Aldous Huxley. Aldous Huxley, escritor, nacido en Inglaterra en 1894, hijo de una ilustre familia de escritores y científicos. Ejerció el periodismo y fue considerado uno de los escritores más inteligentes de Europa. Su obra, Las puertas de la percepción, ensayo que vio la luz el año 1954, relata sus experiencias con la mescalina, el principal alcaloide del peyote. Esta obra fue complementada posteriormente con El cielo y el infierno. Narra sus experiencias desde el agobio que le provoca la sociedad de la época, a la cual considera superflua. Narra sus experiencias con el peyote desde su propia perspectiva y de las narraciones chamánicas de las cuales se tenía conocimiento hasta ese momento. Nos cuenta su experiencia con un lenguaje en el cual trata de traducir en palabras lo metafísico intangible de ese mundo espiritual trascendente, al que lo lleva el peyote. Este experimento sirve a Huxley y a un grupo de científicos, más que una experiencia psicodélica, sirve como una investigación, un parámetro para el tratamiento de enfermedades mentales como la esquizofrenia. La obra comienza con las palabras del escritor William Blake. Si las puertas de la percepción se abrieran, todo aparecería al ser humano tal y como es, infinito, dado que el hombre se ha limitado a sí mismo, divisando las cosas a través de las estrechas rendijas de su propia caverna. A continuación pasaré a extraer algunos párrafos relevantes de la obra. Abre comillas. Pero todos ellos coincidieron en asignar a la mescalina un puesto entre las drogas más distinguidas. Administrada en dosis adecuadas, cambiaba la cualidad de la conciencia más profundamente, siendo al mismo tiempo menos tóxica que cualquier otra sustancia del repertorio de la farmacología. Este extracto habla de los científicos que estudiaron el principio activo del cactus peyote, que dentro de sus descubrimientos lograron sintetizar la mescalina. Huxley relata que ingiere 4 décimas de gramo de mescalina, relatando su experiencia según se van presentando los efectos del alucinógeno. En este momento se encuentra en el despacho de su casa. Abre comillas. Media hora después de tomada la droga, advertí una lenta danza de luces doradas. Poco después, hubo suntuosas superficies rojas que se hinchaban y expandían desde vibrantes nódulos de energía. Unos nódulos vibrantes, con una vida ordenada, continuamente cambiante. Posteriormente, observando un florero con rosas, nos cuenta. Continué en contemplación de las flores en su luz viva. Creí advertir el equivalente cualitativo de la respiración, pero de una respiración sin retorno al punto de partida, sin reflujos recurrentes, con solo un reiterado discurrir de una belleza a una belleza mayor, de un hondo significado a otro todavía más hondo. El científico le pregunta, ¿qué me dices de las relaciones espaciales? Mientras miraba los libros, era difícil la respuesta. Verdad era que la perspectiva parecía rara y que se hubiera dicho que las paredes de la habitación no se encontraban ya en ángulos rectos. Pero esto no era lo importante. Lo verdaderamente importante era que las relaciones espaciales habían dejado de importar mucho y que mi mente estaba percibiendo el mundo en términos que no eran las categorías espaciales. En tiempos ordinarios, el ojo se dedica a problemas como dónde, a qué distancia, cuál es la situación respecto a tal o cual cosa. En la experiencia de la mescalina, las preguntas implícitas a las que el ojo responde son de otro orden. El lugar y la distancia dejan de tener mucho interés. La mente obtiene una percepción en función de intensidad, de existencia, de profundidad, de significado, de relaciones dentro de un sistema. Veía los libros, pero no estaba interesado en
las posiciones que ocupaban en el espacio. Lo que advertía, lo que se grababa en mi mente era que todos ellos brillaban con una luz viva y que la gloria era en algunos de ellos más manifiesta que en otros. Se diría que hay tiempo de sobra. Era todo lo que contestaba cuando el investigador me pedía que le dijera lo que sentía acerca del tiempo. Había mucho tiempo, pero no importaba saber exactamente cuánto. Hubiera podido, desde luego, recurrir a mi reloj, pero mi reloj, yo lo sabía, estaba en otro universo. Mi experiencia real había sido y era todavía la de una duración indefinida o alternativamente de un perpetuo presente formado por un apocalipsis en continuo cambio. El cerebro cuenta con una serie de sistemas de enzimas que sirven para coordinar sus operaciones. En algunas de estas enzimas regulan el suministro de glucosa a las células cerebrales. La mescalina impide la producción de estas enzimas determinadas y disminuye así la cantidad de glucosa a disposición de un órgano que tiene una constante necesidad de azúcar. ¿Qué sucede cuando la mescalina reduce la normal ración de azúcar en el cerebro? Estos efectos de la mescalina son de la clase de los que cabría esperar que siguieran a la administración de una droga capaz de menoscabar la eficiencia de la válvula reducidora del cerebro. Cuando el cerebro se queda sin azúcar, el desnutrido ego se siente débil. Se resiste a emprender las necesidades y quehaceres y pierde todo su interés en las relaciones espaciales y temporales que tanto significan para un organismo deseoso de ir tirando en este mundo. Cuando la inteligencia libre se cuela por la válvula que ya no es hermética, comienzan a suceder toda clase de cosas biológicamente inútiles. En algunos casos se puede tener percepciones extrasensoriales. Otras personas descubren un mundo de belleza visionaria. A otras se les revela la gloria, el infinito valor y la plenitud de sentido de la existencia desnuda, del acontecimiento tal cual, al margen del concepto, en la fase final de desaparición del ego. Yo estaba tan completamente absorbido por el mirar, tan fulminado por lo que realmente veía, que no podía darme cuenta de ninguna otra cosa. Muebles de jardín, listones de luz, sombras, todas esas cosas no eran más que nombres y nociones, meras verbalizaciones, para propósitos utilitarios y científicos. Después del suceso. El suceso era la sucesión de bocas de azulados hornos, separadas por golfos de insondable gignancia. Era algo indescriptiblemente maravilloso, hasta el punto de ser casi aterrador. Otro de los puntos principales de esta obra dice relación con el prohibicionismo de las sustancias que desde tiempos inmemoriales han acompañado al hombre y a la medicina natural, y se permiten otras sustancias a sabiendas de lo nocivas que son. Acá un extracto de lo que nos dice Huxley. Los sedantes y narcóticos vegetales, los eufóricos que crecen en los árboles y los alucinógenos que maduran en las bayas o pueden ser exprimidos de las raíces han sido conocidos y utilizados sistemáticamente, todos sin excepción, por los seres humanos desde el tiempo inmemorial. Y a estos modificadores naturales de la conciencia, la ciencia moderna ha añadido una cuota de sintéticos, por ejemplo, el cloral, la benzendrina, los bromuros y los barbitúricos. La mayoría de estos modificadores de conciencia no pueden ser tomados actualmente si no es por orden del médico o ilegalmente y con grave riesgo. Occidente solo permite el uso sin trabas del alcohol y el tabaco. Las demás puertas químicas en el muro se califican de tóxicas y quienes las toman sin autorización son viciosos. Gastamos actualmente en bebidas y tabacos más de lo que gastamos en educación. Esto desde luego no es sorprendente. El afán de escapar de sí mismo y del ambiente se halla en la mayoría de nosotros casi todo el tiempo. Huxley nos habla posteriormente de la búsqueda de la trascendencia del hombre, como apetito del alma.
las plantas alucinógenas como medio de trascendencia para los pueblos ancestrales, y a la comunicación con los dioses a través de ellas.